Hay un principio muy simple que es muy importante entenderlo porque de allí se determina la conducta y es toda información o estímulo que llega a nuestra mente es recibido, procesado y segmentado de dos únicas maneras. Es decir, todo lo que llegue a tu mente, a tu cerebro, va a ser procesado como información o estímulos de dolor o información o estímulos de placer. En mi cerebro todo se clasifica como dolor o placer y dependiendo si es dolor o placer, lo procesará mi amígdala cerebral para determinar una emoción y la magnitud, el tamaño de esa emoción. Desde el dolor y el placer se manifiesta una conducta. Desde el dolor y el placer se manifiesta una interpretación. Bueno, tengamos siempre presente que todo lo que nosotros hacemos para otras personas siempre lo van a recibir como dolor o placer. Tiene mucho que ver con lo que hay en su estructura paradigmática, la manera como percibe las cosas. Puede ser que yo le digo algo y lo percibe como una ofensa, dolor. Puede ser que yo le digo algo y lo percibe como un elogio, placer. Cuando comemos algo, la comida que ponemos en nuestra boca tiene un mensaje que es recibido gustativamente y va a viajar utilizando los canales nerviosos del bulbo olfatorio y de las papilas gustativas, van a llegar a mi cerebro y desde allí esa comida me puede producir dolor o placer. Todo lo que escucho, lo que siento, lo que veo, siempre lo voy a procesar como dolor o placer. Información que es muy importante porque desde allí se va a generar la motivación o la resistencia. Siempre que mi mensaje o que el estímulo que me rodea produzca placer, va a generar motivación. Siempre que produzca dolor, se va a generar resistencia. El estudiante que recibe una información de parte del profesor, que el profesor le dice, vamos a hacer esta tarea y lo recibe como placer, él se va a sentir motivado a hacerla. El estudiante que recibe la información como dolor va a manifestar resistencia, rechazo, no lo quiero hacer. Así que sencillamente podemos evaluar cuando una persona que esté alrededor nuestro y nosotros nos comuniquemos con ellos, vemos la reacción, la respuesta, la conducta. Si es una conducta de rechazo, si es una conducta de resistencia, podemos saber que nuestro estímulo, nuestro mensaje está produciendo dolor. Si hay motivación, está produciendo placer. Si le digo a mi esposa, vamos para la playa y ella pone una cara, ok, hay resistencia. Entonces es porque lo que le estoy diciendo le produce dolor. Pero si yo le digo, vamos a la playa y ella de repente pone una cara como de, sí, entonces hay motivación. Si ya se levanta a buscar el bolso, la toalla, el bronceador, el aceite, el tarro con el agua, está actuando porque la motivación nos pone en movimiento. La palabra motivación viene de motor, poner en movimiento. La motivación nos activa, la resistencia nos estanca. Si vemos que una persona se quiere quedar estancada, que no quiere actuar, hay resistencia. ¿Por qué hay resistencia? Porque hay dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque el estímulo que está recibiendo no es el correcto y por eso el cerebro lo está interpretando de esta manera. Para aprender nosotros a comunicar, tenemos que aprender a producir siempre el mayor número de situaciones de placer. Y para entender la conducta, siempre tenemos que evaluar a las personas de dos escenarios. ¿Hay motivación o hay resistencia? Siempre que tengamos resistencia, evaluemos, ¿está produciéndose dolor? ¿Por qué hay dolor? Entonces analizamos el paradigma, la creencia, para saber por qué algo le produce dolor. Si un hombre le dice a su esposa, te busco esta noche para que vayamos a un hotel porque quiero que tengamos una noche de mucha pasión y tengamos mucho sexo, y ella muestra resistencia, es decir, hoy no porque hoy me siento cansada, porque hoy y busca una excusa, esto simplemente es una actitud, una conducta, una respuesta de resistencia. Hay dolor. ¿Por qué hay dolor? Y no me estoy refiriendo a un dolor físico que tal vez le duela a su vagina, a su cuerpo cuando él practica el coito con ella, pero hay dolor porque tal vez ella no siente ganas de estar con él, hay un rechazo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? ¿Qué origina el dolor? ¿Cuál es el paradigma? Y le pregunto tal vez a ella, si es mi paciente, ¿por qué te produce ese desagrado? ¿Por qué esa falta de ganas, esa falta de deseo? ¿Qué hay? No, lo que pasa es que él ha cambiado mucho porque él esto, tal, él hace
hace esto, hace aquello, entonces ahora entiendo que en su filtro de interpretación lo que él está haciendo para ella no es agradable y por esto se produce dolor. Pero si por el contrario él le dice que lo hagan y ella de una vez se vuelve loca y dice que sí, busca un baby doll y busca el bolso y el perfume y arregla todo para salir, hay motivación, se puso en movimiento, hay acción, quiere decir que se produce placer y el placer lleva a la acción. Lo que él está haciendo le está produciendo placer. Bueno, en conclusión, nuestro cerebro toda la información que reciba la va a procesar como dolor o placer. Si yo soy el que comunico, debo evaluar si estoy produciendo placer o dolor. Y si estoy analizando la conducta, debo ver si los estímulos que están alrededor le están produciendo al paciente que estoy tratando dolor o placer. Y si hay dolor, entonces evalúo qué es lo que él cree, cuál es su paradigma, cómo cree que deberían ser las cosas para que desde allí yo pueda entender que hay un problema interpretativo. ¿Cómo cambio esto? Tratando de modificar o logrando modificar el paradigma, la creencia. Recordemos, un paradigma dominante simplemente va a ser desplazado por un paradigma emergente cuando el paradigma emergente puede hablar y convencer al paradigma dominante que no le está llevando a los resultados deseados. Dolor y placer es la forma como se clasifica toda la información en tu cerebro. Imagina lo simple. Imagina que todo lo que llega a tu cerebro hay una oficina de recepción y la persona que está allí tiene dos sellos en la mano. Uno dice dolor, uno dice placer. Cuando llega la información, de acuerdo a tu forma de pensar, entonces le pones un sello de dolor y va para un departamento. Le pones un sello de placer y va para un departamento. Desde allí se van a determinar las emociones y las emociones van a marcar cuál va a ser el tipo de neurotransmisor o de hormona que vas a producir para que se determine una conducta en particular.